Hola, ¿cómo están? Hola, tuve una demora. No es tanto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer más que la última clase virtual. ¿Cómo están? Hoy es su día libre de encuentros sincrónicos, excepto por mí. Hola, ¿O no? profe, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Espero que ustedes también. Vamos a esperar un ratito que se termine de conectar por ahí el resto, porque pasaron 3 minutos nomás. Ok. Prepárense y arrancamos en 3 minutos. Por ahí. ¿Estás de costado, Cami? Somos 11. Ya viene la profe Gaby. Salió un ratito para esperar que ingresen los que faltan. Bien, ya es momento de arrancar. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, bienvenidas, bienvenido, bienvenides.
Bueno, recibieron la devolución de la autoevaluación. Lo logré. Estoy un poco atrasada con muchas cosas. Calculo que ustedes también están por ahí entregando cosas pendientes. Es como algo estructural a los profesorados en general de todo el Instituto de Formación Docente. Así que bueno, no nos pongamos mal por las cosas pendientes porque estamos todos igual. Quería pedir disculpas entonces por la demora. Bien, y ahora vamos ahora que somos más, porque este es el segundo encuentro que tenemos, si no me estoy equivocando. El encuentro anterior que tu... Perdón. El encuentro anterior que tuvimos fue el que estuvo Manuela también y algunas chicas más. Es el tercero, ¿verdad? Tuvimos el de la clase especial y hubo otro que éramos poquitas porque estaban muchos Ah, sí, rindiendo sí. con una entrega bastante bien. Ese fue sobre la clase de vínculos afectivos, que trabajamos el mito del amor romántico, les pasé para que miren películas. No sé si los que no estuvieron en ese encuentro vieron esa clase, pudieron trabajar los materiales, qué les pareció, conocían los mitos. Yo me acuerdo que estaban, pero porque me acuerdo un poco de la foto del avatar, que estaba Gabriela, la clase pasada, y Carla, Agostina también, no me acuerdo. Sí, sí, yo estuve también. Ajá. Esas son las fotos que recuerdo, capaz me estoy olvidando de Y alguien. Rocío también Rocío, estaba no. presente. Ah, Yo sí también. Miriam también estaba. Que hice el spoiler de Ah, Jane Eyre. ¿el spoiler de qué? De Jenny. Jane Eyre. Bueno, igual de aquí que tenga tiempo de leerla, va a pasar un tiempo. Bueno, los que no estuvieron en ese encuentro, ¿pudieron, qué les pareció, qué les aportó? Esa clase, que no estuvieron, la sincrónica, pero sí pudieron leer la que está subida al aula virtual sobre vínculos, educación sexual integral y mitos del amor romántico. Yo soy uno de los que no estuve, que te mandé un mensaje y te avisé que tenía un trabajo para entregar al último momento. Y sinceramente leí obviamente el material, pero me quedó muy lejos como para recordar bien, te soy sincero. Ahí está bien, esperaba que me dijeran algo así, igual, que nos acordábamos. Pero bueno, se vincula mucho con pensar la clase especial, que tiene que ver un poco desnaturalizar estos roles establecidos de la mujer y el varón. Y en los vínculos afectivos también hay roles establecidos de la mujer y el varón, que implican una subordinación. Es interesante ver esto en parejas disidentes, ¿sí? No heteronormadas, porque a ver con qué pasa con las relaciones que se construyen entre mujeres lesbianas, entre varones gays, digamos, hay alguna adaptación de estos estereotipos, se dan plano de igualdad, es interesante para trabajar, para abordar y en general hay más investigado y profundizado sobre parejas heterosexuales, pero debe haber un trabajo ya sobre eh, parejas lésbicas, parejas homosexuales, no indagué, tendría que indagar. Siempre que indago indago así de forma no exhaustiva, no por investigación, hay un montón de estereotipos y formas específicas en cada relación interesante para también deconstruirlo, para trabajar en el aula, porque si no es como que no representa a la totalidad y diversidad de vínculos afectivos que se pueden dar. No sé si alguien quiere aportar sobre eso.
Bueno, vamos a la clase que pasé, la última, sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Un tema que es el que más trabajamos en la escuela secundaria, ¿no? Nosotros, como estudiantes. Así es. Si es algo que nos daban, era ese tema, básicamente. Pero ¿por qué yo arranqué con o retomé este tópico tan trabajado y a la vez que lo hemos visto así como en folleto en la escuela secundaria? Bueno, porque es interesante ya abordarlo de otra forma como futuras docentes, desde una perspectiva de educación sexual integral, involucra más temas, involucra nuevas perspectivas. Y Sí, también se aborda el embarazo. arrancaba, ¿sí? El embarazo adolescente también se aborda en el material que nos proporcionaste. Sí. Sí, se aborda ya como un tema, ¿no? Específico, cómo trabajarlo en la escuela. Ujú. Me gustaría que, que puedan comentar qué les aportó esta clase específicamente a cada uno. Empecemos por ahí. Comienzo, si les parece, o no sé. ¿Qué les aportó? Perdón, una consigna más, Marco, antes de Dale. que quiero escuchar, una consigna más. ¿Qué les aportó en cuanto a lo que ya sabían, ¿no? Sobre el tema y pensando también sus propios aprendizajes sobre estos conceptos, estas nociones, ¿sí? A mí particularmente me aportó mucho desde, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Yo tenía conocimiento de, no sé si llamarle los clásicos de alguna manera, como el preservativo y las pastillas anticonceptivas y bueno, y la mal llamada pastilla del día después. Y sobre lo otro no tenía sinceramente mucho conocimiento. Me pareció muy bueno saberlo, profundizar sobre eso. Y básicamente eso es lo que más me aportó desde mi desconocimiento personal, ¿no? Buenísimo, seguimos. ¿Sigo? No, a mí me pasó más o menos lo mismo que Marcos, que si bien tenía conocimiento de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, no tenía idea del preservativo femenino, en mi vida escuché ni en la escuela, ni no sabía. Y de lo otro también que me aportó, que si bien más o menos no es lo mismo tener una idea que informarse y conocer, ¿no? La duración de, por ejemplo, lo que es el DIU, el implante, cuánto duran, esas cosas no las tenía muy incorporadas. También me pareció súper importante, no recuerdo bien el nombre del material, pero que hablaba todo esto de la idea de ser mamá en el momento de la escuela y que se puede ser mamá y a la vez ser alumna, digamos, que no es algo que te limite. Ese material me pareció muy interesante. Bueno, yo también me sumo a lo que decían mis compañeros, por ahí es más de lo mismo, ¿no? Por ahí también me llamó la atención el DIU. Yo ignoraba, pensaba que solamente se lo podían colocar aquellas personas que ya habían sido madres, pero no, se puede colocar en distintas edades, incluso sin ser madre. También está es muy importante tener en cuenta el tema de la ligadura de trompas, que hay una ley, ¿sí? La 26.130, que es la que lo vale, que por ahí la gente desconoce eso, y yo he conversado con chicas y que por ahí ya tienen varios chicos y dicen, sí, pero no, me quiero hacer, pero no me lo van a permitir porque tengo uno, porque tengo dos, y entonces ahí está bueno remarcarle la importancia de que sí, que se lo pueden hacer, que hay una ley, poder transmitir esos conocimientos que uno va adquiriendo. Así que me pareció muy interesante también el tema de la encuesta, digamos. Lo primero que hice, dije, no voy a leer nada, quiero hacerla y ahí poder ver qué tanto sé. Así que fui primero, no leí nada, hice la autoevaluación
Y después vi la respuesta y sí, coincidía, así que la hice, digamos, con los conocimientos previos y nada, y después cuando miré la respuesta estaban bien, digamos. Así que nada, me re gustó la actividad y nada, siempre es bueno seguir ampliando nuestros conocimientos y más si lo podemos después transmitir, ya sea en el aula o también en nuestro entorno, ¿sí? Nada, eso quería aportar. Comparto lo mismo que Carla, yo hice el cuestionario también, dije, bueno, me mando a lo que sé y me frené en cuanto a las edades, no sabía en verdad las edades porque la gente es muy metiche en cuanto a eso y muchas veces si ve a un menor de edad habla mucho. Y me ha pasado en el caso de haber acompañado cuando tenía 14 años a mi compañera al hospital y fue un bochorno que ella vaya a buscar pastillas anticonceptivas. Entonces me quedé con eso y no sabía que en verdad tienen todo el derecho de ir a buscar siendo menor de edad. Y otra cosa que no sabía, que eso sí fue el error que me dio en cuanto a la pastilla del día después, que muchas chicas sé que la toman y pensé que era abortiva y no era así. Después en cuanto a lo demás, bueno, entre tanto y tanto tenía conocimiento, pero esas dos cosas sí, digamos, me aportó mucho saberlo. Muy lindo, en verdad, muy enriquecedor. Hola, no, yo en mi caso tuve que leer bastante el material para después hacer la autoevaluación porque la verdad que desconocía de bastantes cosas, ya sean métodos anticonceptivos o el tema de las edades, como dice Miriam. Bueno, a mí me pasa lo mismo, me lleva a reflexionar de cómo nosotros a la edad que tenemos desconocemos un montón de cosas, sabemos un montón de cosas, ayuda, quizás por Se te, lo mismo. se te escucha cortado, vale. Sí, no te escuchamos bien. Escuché el inicio y el final, Alejandra. Pero creo que decías como que coincidías con las compañeras, ¿no? Y que te aportó un poco de conocimientos. No sé si querés agregar algo porque no te escucho muy bien, Alejandra. Ahí se escucha, ahí. Yo te escucho, Ale, no Alejandra, sé. ahí se escucha bien. Ah, bueno. Sí, decía que estaban sincronía con mis compañeros, como de que a pesar de que la edad que tenemos nosotros, a pesar de que muchos tenemos hijos y eso, desconocemos un montón de cosas, ignoramos un montón de cosas. Así que es un material que, por lo menos desde mi punto de vista, me sirvió un montón. Me voy a tener acá, antes que siga con el resto. Y yo, cuando subí ese video que explicaban en YouTube, ¿no? Los métodos, y ese es un programa que a mí la conductora la escuchaba bastante en radio y me gusta la perspectiva que aporta. Vieron que la pregunta era: ¿la información es poder? Que es una frase muy trillada, pero en cuanto a métodos anticonceptivos me interesa pensar esto: qué nos da a las mujeres saber todo el abanico que tenemos, ¿no? A las mujeres y a los varones también, qué posibilidades nos da en cuanto a capacidad de acción, de accionar. Y lo plantea la misma especialista médica, si mal no recuerdo, que hablaban de... ¿Se me escuchó? ¿Me Sí, escucharon? profe, sí, escucho.
mucho. Ah, porque justo tocaron la puerta y hubo mucho ruido en casa y no sabía. Bueno, ¿en qué les parece que acá ustedes también... Perdón, yo no escuché lo que dijiste. Perdón, sí, lo último que dije fue, ¿qué les aporta o cómo nos puede... ¿Por qué es importante básicamente saber estos métodos, no? La pregunta que yo hacía en la clase virtual era, ¿la información es poder? Porque justamente el cuadernillo de clases de ESI e incluso nuestra experiencia en educación sexual integral en secundaria, nos daban la información. Pero era como que se desarrollaba un aprendizaje poco significativo, que muchas veces la información la teníamos pero no la aplicábamos, ¿no? Es algo que se dice siempre. No, los estudiantes, los jóvenes tienen la información pero no hacen uso de ella, bla, 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 bla. Esta mujer dice eso, la información nos da el poder, es una herramienta importante saber todos los mecanismos, todos los dispositivos, todas las herramientas que tenemos para, en este caso, cuidarnos de embarazos no deseados y infecciones de transmisión sexual. Y ustedes mismas reconocían que había un montón de cosas, que hoy Marcos también lo dijo, un montón de métodos que desconocían. Entonces, ¿en qué puede ayudar a tomar la decisión? Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, Sí, perfecto, Gabriela, habla. Sí, sí. bien. Que obviamente nos va a ayudar, digamos, a tomar una decisión más informada y también la diferente, el abanico de métodos anticonceptivos también, digamos, sirve para que diferentes personas en diferentes contextos puedan acceder a métodos anticonceptivos que permitan, bueno, justamente eso, no seguir reproduciéndose. Lo digo, por ejemplo, hay contextos en los que las mujeres no pueden tomar pastillas anticonceptivas y sus parejas no usan preservativo. Entonces esas mujeres, digamos, tienen una doble complicación y, y bueno, por ahí pueden recurrir al DIU, que es un método anticonceptivo que nada, lo pueden charlar con su ginecóloga. Obviamente no es la situación ideal, ¿no? Ojalá nunca ninguna mujer tuviera que pasar por una situación en la que tiene que esconder su método anticonceptivo. Pero existe, pasa, sucede. Y bueno, es algo que se habla con la ginecóloga, entonces ellas pueden acceder a ese método anticonceptivo y que su pareja no se entere, no lo sepa. Y de esa manera también, por ejemplo, evitar embarazo. O en el caso de que sean mayores de 30 años, menores de 30 años, al chip. Porque eso también por ahí, el chip o este dispositivo se pone hasta los 30 años. También no es para todas las mujeres y no es para todas las edades. Y bueno, eso, digamos que sirve para elegir el método anticonceptivo que se ajusta al cuerpo de cada mujer, porque también las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, no las pueden tomar las mujeres que son fumadoras. Bueno, en definitiva, hay de 4 generaciones, hay diferentes tipos para diferentes organismos con distintos problemas hormonales. Entonces, tener información, ir a la ginecóloga, poder elegir el método anticonceptivo es, bueno, de libertad plena, ¿no? Y que exista la posibilidad en Argentina de que esos métodos anticonceptivos sean gratuitos, es todavía mayor, digamos, es todavía mayor poder. Así que bueno. Excelente, Gabriela, sí. Eso era el planteo, ¿no? Cómo pensar, encontrar el método que se ajuste a nuestro cuerpo y esperar eso de un médico o médica también. La información, el acceso, la explicación, ¿sí? Porque los médicos también están atravesados por estereotipos y prejuicios y no siempre, ¿no? Hay buenas prácticas médicas y malas prácticas médicas, y no hablo de mala praxis específicamente, sino formas de vincularse con el paciente, donde es importante que realizar
digamos, o esperar este asesoramiento adecuado para cada una, para cada uno, pensar, o sea, obviamente hay muchos métodos para el cuidado donde la mujer puede cuidarse, eh, porque somos las que más nos hemos cuidado en cuidarnos, valga la redundancia, ¿sí? Porque nosotras somos quienes gestamos. O sea, los cuerpos gestantes son los que se preocupan por este tema. Y a veces no necesariamente tiene que, o sea, es impresionante, pero digamos, hay cuestiones como decía la médica, gente que se olvida tomar pastillas todos los días, y si uno se equivoca en la toma, o se desorienta, o se olvida 2 o 3, bueno, corres el riesgo de tener un embarazo. También entender esto de que la pastilla de emergencia no es abortiva, ya que si se produce la fecundación, de hecho el embarazo continúa, o sea, no puede imposibilitar que un óvulo fecundado ya implantado en el útero no prospere, ¿sí? Saber que en caso de violación también se brinda esta pastilla de emergencia junto con una medicación para evitar el contagio de HIV. Entender que el preservativo es lo único que garantiza que no haya infecciones de transmisión sexual, detectar las infecciones de transmisión sexual, eso es importante, también hablar luego con estudiantes, ¿no? Cómo se puede visualizar, digamos, en el varón no hay tanta expresión sintomática, pero sí más en la mujer. Y después, la parte de la prevención del cáncer de cuello de útero, cáncer de útero también, de ovarios, en las chicas adolescentes que comienzan a ser sexualmente activas, porque muchas veces el preservativo tampoco, digamos, es barrera, pero no en su totalidad contra el VPH, que es el virus del papiloma humano, que también, nada, hay algunas cepas que pueden causar cáncer de cuello de útero, y eso se ve a través del PAP y la colposcopia, que se hace una vez al año. Entonces también explicarles que a esos exámenes se accede de manera gratuita en todos los centros de salud, centros sanitarios públicos. Y nada, que tienen que hacérselo, que es bueno que se lo hagan y puede evitar una muerte, puede evitarle un tratamiento prolongado, la pérdida de la fertilidad, digamos, esas cosas también por ahí está bueno porque permiten detectar enfermedades masivo de transmisión sexual, ITS, y a la vez para cuidarse, digamos, en su totalidad, toda la cuestión médica en general. Tal cual, tal cual. Entonces, acá lo que dice, bien, el rol estaba por decir eso, pero el rol del Estado, sí. No, yo le iba a comentar que yo tampoco, o sea, había muchos métodos que no conocía, el tema de, como dijo una compañera, el tema de preservativo femenino, y estaba de acuerdo con esto de que es el saber es, digamos, poder, porque en escenarios como la escuela, por ejemplo, donde hay chicos, digamos, atravesados por estructuras familiares o tabú, donde no se habla de temas sexuales, no existe toda esta información, digamos, importante para el desarrollo sexual, para la prevención y todas esas cuestiones. Sí, bien, eso es fundamental lo que estás diciendo también, Rocío. La información está vinculada con cómo nos posibilita actuar y a cuidarnos, como dice Gabriela, ¿no? Y entender que el cuidado implica muchas acciones, no es solo un preservativo, ¿no? Es esto que estaban diciendo, en los estudios que se tienen que hacer de forma anual, y también pensar que hay un estudio fundamental que hay que empezar a rutinizarlo, cada vez que se hace un estudio de sangre, incorporar el estudio de HIV, cada vez que puedan, que también es gratuito. La verdad es que debería hacerse, uno cuando cursa un embarazo por ahí se lo hacen cada mes el estudio, entonces es fundamental incorporar ese estudio de forma recurrente. Por más que uno sea muy, muy cauteloso, y sobre todo si no lo es,
Y entender que el cuidado no pasa solo por información, eso también lo decían los cuadernillos de la educación sexual integral. Hay una cuestión que tiene que ver con cómo nos estamos estructurando identitariamente, nuestro contexto, nuestra estabilidad emocional, nuestro momento en la vida, nuestras conductas, qué nivel de conducta de riesgo llevamos, ¿sí? Porque, digamos, conducta de riesgo no son solo las sexuales, pueden ser también alcohol, drogas. Entonces, empezar a integrar en la idea del cuidado todo lo que es el cuidado del cuerpo, de la mente, de la salud, pero no de una forma prohibicionista, sino comprender cuáles son los riesgos de las diferentes acciones y cómo cuidarnos de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, digamos, antes nos decían evitar tener sexo con mucha gente, todo eso bien prohibicionista, y ahora se plantea todos estos métodos anticonceptivos y todos estos métodos de barrera. El preservativo femenino deberíamos poder acceder, pero es increíble que no se pueda acceder, y sucede, o sea, en algunas partes del mundo se consigue, acá en Argentina no. Una vez conocí a una chica de Buenos Aires que me dijo que ella lo conseguía, no sé cómo, pero en Buenos Aires, o sea, olvídate en un territorio. Y ni hablar otros territorios, ¿no? Porque pensemos la cuestión geográfica también como una variable, porque, a ver, el Estado provee todo esto, hay políticas públicas, hay anticonceptivos y preservativos gratuitos, hay estudios gratuitos, hay una ley de educación sexual integral, hay una ley que garantiza que los menores pueden acceder a esto, y sin embargo, lo que contaba Miriam, ¿no? Van menores a un hospital y bochorno, lío, un médico no deja que una chica se pueda hacer ligadura de trompas y un médico, una médica tampoco quiere. También estaba el protocolo de interrupción legal del embarazo en caso de violación o de riesgo a la salud. ¿Y qué pasa? También se dilatan los tiempos, se judicializa. Entonces, la normativa está, pero hay prejuicios y hay resistencias de actores sociales, ¿no? Y esto pasa en muchas políticas públicas, particularmente las que están vinculadas con la libertad sexual, con la libertad también vinculada de la perspectiva de género. Sí, Marcos. No, yo no dije nada, pero ya que lo mencionaste, lo que creo que a lo que haces referencia tiene que ver con la injerencia también de la Iglesia en el Estado, ¿no? En las decisiones que se toman. Correcto. Hay un actor importante ahí que es la Iglesia. Y las convicciones de los miembros de la Iglesia que forman parte de los aparatos que brindan, que ejecutan estas políticas públicas, pueden ser médicos, médicas, docentes. Son posicionamientos, ¿sí? Por ahí no es la Iglesia católica, ¿no? La del Papa, son otras iglesias también. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, la Iglesia católica desde ya. Profe. Pasa que haces ruidito, Marcos, y creo que crees que... Perdón, ahí desactivo. Disculpa. No, iba a comentar en relación a esto también. Hay un caso ahora que no sé si lo vi en las noticias, de una niña, no sé si tiene 10 o 11 años, que fue abusada, violada por el padrastro sería, y está embarazada, y como pertenecen a una iglesia, no recuerdo bien. Evangelista. Sí, 10 años tiene la criatura. Sí, y le están por hacer una cesárea, o sea, nunca interrumpieron el embarazo. Y encima la iglesia le realizó un baby shower. Y pasa que en esa religión no se permite el anticonceptivo. En el caso de mi compañera, esa que yo acompañé a los 14 años a que busque anticonceptivos al hospital, se enamoró de una persona que es de esa religión y pasó así. Mi compañera quedó embarazada a temprana edad y bueno, ahora tiene 3 hijos y no se sigue cuidando porque no se lo permiten, y tampoco ella, bueno, al pertenecer a esa religión no se cuida, y bueno, es jovencita, tiene menos edad que yo, y la verdad es que sí,
los adoctrinan de esa manera y bueno, la gente termina aceptando porque cree que es algo que debe ser así. Claro, y acá me parece que se engancha lo que hablaba Gaby, el hecho del poder tener la información, que bueno, que no está buena la idea, ¿no?, de esconderle a la pareja, pero bueno, uno puede decidir sobre su cuerpo y al conocer la información poder acceder a otros métodos. Me parece que en un caso así, por ejemplo, concuerdo totalmente, por ejemplo, con esto que compartía Gaby. Bien, bien, bien. Hay un par de conceptos que quiero destacar, ¿no? Esta idea de adoctrinamiento en contra de la idea de libertad y elección. Porque este actor o estos actores que resisten muchas de las políticas públicas de las que estamos hablando, incluida la de educación sexual integral, plantean, ¿no?, que hay un adoctrinamiento de feministas o de la ideología de género sobre los estudiantes que le van a, no sé, hacer cualquier cosa en sus vidas. Y es muy, muy interesante ver cómo estos actores creen que se puede, ¿no?, una persona transformarla completamente, bajándole línea y se terminó y listo. La persona deja de, capaz de todas sus prácticas, todos sus hábitos porque la adoctrinaron para que cambie su forma de ser. Y la verdad que desde una pedagogía crítica como la que se viene planteando en la educación, en la educación, digamos, en la actualidad, y también en la educación sexual integral, no se piensa que haya una bajada de línea, una posibilidad de tomar un sujeto, vaciarlo y rellenarlo con ideas, sino generar un intercambio, plantear alguna pregunta, disponer información para que la persona pueda elegir de forma libre en función de lo que necesita y desea. Ese es como el eje fundante de la educación sexual integral y se construyó alrededor de las luchas de los movimientos feministas y de los movimientos disidentes, ¿sí? O sea, de los movimientos que más sufrieron justamente esta imposición o esta invasión sobre sus cuerpos, sus prácticas y sus deseos. Piensen que también, digamos, las comunidades, cuánta violencia han sufrido y cuántos problemas de salud también han sufrido colectivo trans, en los 80, con el HIV-Sida. Es impactante, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que contaban de esta nena, la verdad es que no sé dónde no es el caso, dijeron que es acá. Es terrible el tema de las nenas violadas y la cantidad de embarazos que hay de niñas y adolescentes. Porque ha crecido, si bien ha bajado el embarazo adolescente como hasta los 18, sí ha crecido el embarazo de niñas y adolescentes. Y hay muchas prácticas ahí muy, muy violentas, patriarcales, racistas, en Latinoamérica. Voy a leer algún comentario acá. Sí, eso. También está ese otro tema, ¿no? El de ver la maternidad como un proyecto de vida, que es válido. Lo interesante es ver si ese proyecto de vida, para pensar uno también los proyectos de vida que tiene uno, de dónde vienen, si son propios o si realmente hemos reflexionado todo lo que implica, si es el único proyecto posible, si es lo único que queremos y deseamos, para poder construirlo de una forma más reflexiva y apropiarnos, porque muchas veces es el contexto que nos hace pensar que esta es nuestra posibilidad. Y la escuela ahí tiene un rol interesante para esto, para generar estas preguntas, como ¿qué quiero ser? ¿Qué me gustaría ser? ¿Por qué quiero ser esto? Claro, creo, ¿no? claro, yo lo planteo como que me parece que hay muchas chicas que no tienen una alternativa no son conscientes de que puede haber otra alternativa.
no tienen esa posibilidad tan a la mano y ven ese proyecto como el único proyecto que las va a sacar de donde y, y no son libres tampoco de decidir, me parece, porque está condicionada esa decisión. Es como la única salida que se puede ver distintos factores y por ahí ya llega como mucho más profundo, ¿no? Sí, sí. Incluso en otro nivel, porque acá estamos hablando de un nivel, bueno, proyecto de vida, maternidad. Esto tiene que ver, en Mendoza. Esto tiene que ver con algo que he estado hablando en la clase de Sociología de la Educación, de cuarto año con los chicos de ciencias, de pensar las trayectorias y las identidades sociales que se construyen en estudiantes con otro capital cultural, ¿no? Diferente el capital cultural de las clases dominantes que sí, o de las clases sociales que tienen mayor capital cultural, que sí se piensan en un proyecto de vida profesional, o digamos más, ¿cómo decirlo de alguna forma precisa? Que piensan en un proyecto de vida a largo plazo, ¿no? Y más rico en posibilidades de los que por ahí pueden prever otros sectores sociales que pueden pertenecer al sector popular o a sectores más vulnerados. Entonces, ahí hay un montón de matices, ¿no? Y hay veces que hay sectores que están en un nivel de pobreza estructural y hay que hablar, no, yo he visto, no he visto tanto en mi vida, pero yo, por ejemplo, en Buenos Aires veía chicas ahí, por ahí, que estaban, no sé, adictas al Paco, la veía embarazada, así como un bebé, y la verdad es que te angustia, ¿no? Porque es terrible, entonces hay un montón de cosas para pensar, pero si uno piensa en lo escolar, en lo educativo y en los chicos que van a la escuela, hay situaciones difíciles de mucha vulneración, que también tenemos que estar trabajando ahí, ¿no? Desde la ESI, y después están este trabajo que creo que es el más bello que podemos hacer, que es pensar, generar pedagogías transformadoras, donde uno puede incluir a la familia, hacer trabajo, porque hay mucho trabajo que se hace con educación sexual integral con las familias, eso hoy comentaba un estudiante, aparte de otros temas que se trabajan, hay instituciones que tienen ejes temáticos para trabajar con la familia, hacer un trabajo comunitario. Entonces la familia participa y así se genera un ida y vuelta donde los estudiantes ven a sus padres en otro lugar, donde los padres aprenden cosas, y las madres o las familias, los tutores, quienes sean, ir incorporándonos a esta temática para pensar otros proyectos, para hacernos preguntas, de construir y repensar. Y tal vez sí, o sea, realmente la maternidad es un proyecto de vida viable y legítimo, solo que se ha impuesto como muy un mandato, ¿no? A la mujer, y también hay mandato de paternidad al varón, eso lo hablábamos en la clase pasada. Y entenderlo entonces, ¿qué es un mandato? Entonces, y a partir de ahí, el poder, digamos, poner en juego qué es lo que queremos, cuándo, cómo, si lo queremos. Eso me parece que es lo interesante para pensar las clases, ¿no? Acá lo estamos hablando con este nivel de complejidad, mandato, qué sé yo, pero se puede empezar a abordar después en secundaria, en diferentes escuelas, con diferentes dinámicas. Con respecto a dinámicas y a cómo trabajarlo desde la literatura, quiero decirle una cosa. Yo le dejé un manual que se llama Ideas para armar, ¿cómo se llamaba? Esperen, no, Experiencias para armar. Ahí tienen muchas dinámicas en formato de taller popular. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí. Que se las recomiendo. De ahí Sí. saqué el test, que hicieron. Está bueno como para poder plasmar lo que uno sabe, para hacerlo más dinámico. Y lo otro, aunque no era en formato de test, era como un cuestionario, un juego, pero
bueno, lo adapté a la virtualidad. Y lo otro que quiero que piensen es desde la literatura cómo empezar a abordar estos contenidos. Puede ser a partir de cuentos, de relatos, de poesías, de canciones. De entrevistas. Yo creo que de la literatura de entrevistas no tanto, pero sí de canciones y de poesías. Aunque este tema que es tan biológico, si se quiere, y médico, por ahí es tan específico. Sin embargo, sí pensar la maternidad tal vez se puede en algún relato. No, pensar el vínculo de la maternidad, porque implica un montón de cuestiones que se puede trabajar en un montón de libros que están dando vueltas. Sí, te escucho. Lo de la anticoncepción está bueno trabajarlo por ahí con la literatura, muchos relatos o muchas novelas de la literatura latinoamericana que hablan así de ciertos métodos, por ejemplo, del Caribe. García Márquez menciona un par en algunos libros, en algunos cuentos, de lavados, ¿cómo es que es? Sentados así, como que hacían una solución, se sentaban ahí, cosas que se ponían, y baños de asiento. Eso, baños de asiento, gracias. Y después rituales y un montón de cosas para que la mujer no quedara embarazada, que poco tenían que ver, digamos, con realmente con un método eficaz y no con creencias. Bueno, y está bueno por ahí comparar esas cosas en el aula, para darles la información sí, también que se tiene en la actualidad. Y bueno, ahora me acordé de un libro de Saramago. que se llama Memorial del Convento, donde había una reina que tenía que procrear sí o sí, no quedaba embarazada y no quedaba. Había un montón de métodos y había todo un ritual del coito monárquico muy gracioso. Sí, y bueno, y después también, por ejemplo, en historia, qué sé yo, con las Morena, por ejemplo, que también hicieron todo en cuanto a esas maternidades que para tratar el tema de la maternidad, por ejemplo, se pueden leer relatos de esa época en donde las mujeres se las obligaba a ser madres para tener el heredero. Bueno, se puede relacionar de varias formas. El tema de la maternidad, el de la anticoncepción es un poco más difícil. Sí, es cuestión de buscar los relatos adecuados, ¿no? Y las dinámicas después se adaptan. En los cuadernos de la ESI tienen todo un apartado que es para el trabajo a partir de la literatura en secundaria. Me gustaría que empiecen a indagar de forma, digamos, por motus propio. Estaba ahí el planteado que miren el cuadernillo, porque en el cuadernillo destacan la importancia de un abordaje significativo de este tema, que no sea mera información, porque no sirve, porque no es la forma en que se toman las decisiones, digamos, ¿no? Estas decisiones no se toman teniendo información solamente, sino también pensando en qué queremos, qué necesitamos. Vieron que eso planteaba un poco la mujer del video, ¿no? Estas son las opciones que se tienen que adaptar a nuestro cuerpo, nuestras necesidades. Tenemos que tener registro de eso. Muchas veces, digamos, puede ser que no tengamos registro de eso, por diferentes motivos. También puede ser que siempre nos cuidemos y que un día nos descuidemos, ¿sí? Y no es tampoco para la condena que se hace muchas veces social. Digamos, los seres humanos somos imperfectas y cometemos errores, entonces la importancia de entender también cuando hubo un descuido para tomar la pastilla de emergencia a tiempo, que se puede tomar más de 2 veces, no es lo ideal, obviamente, porque es digamos, un cóctel de hormonas medio fuerte, y al cuerpo un poco lo desregula, pero se puede tomar más de 2 veces. Pasa que ya cuando lo estás tomando más de 2 veces, sería bueno empezar a tomar
usar un método anticonceptivo más estable. Pero no nos afecta negativamente la salud como algo crónico, no nos va a afectar en algo específico. Sí, al momento de tomarlo capaz nos sentimos un poco mal porque es como muy intenso. Bueno, ahí decían, aparte del tema del aprendizaje significativo, pensar los prejuicios y estereotipos que hay alrededor del cuidado del cuerpo. Y también los mandatos, les decía yo. Incluso pensar cómo pueden afectarnos, esta era una pregunta que yo quería tomar ahora, cómo puede afectarnos a nosotras como docentes y a nosotros como docentes estos prejuicios, estereotipos y la no problematización de estos mandatos al momento de dar las clases, ¿no? Que probablemente lo hayan visto tal vez en alguna clase, si es que pueden identificar algún momento donde algún docente reprodujo algo de esto, donde, como decía acá Miriam, reprodujeron esto, son muy chicas para venir a pedir anticonceptivos en un hospital. ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿en qué puede afectar los prejuicios y estereotipos al momento de dar clase de ESI? Y si ustedes se reconocieron reproduciendo alguno de ellos. Medio que la cambié al final, pero no importa. Sienten que ya están deconstruidas de prejuicios y estereotipos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha, profe. Yo estoy pensando como... Sí. Ahora agarro un susto cuando hay ese silencio, porque dice, No, bueno, no, puede ser que escucha. no entiendan la pregunta. No, No puede ser que estén pensando, pero es que no Em, están pensando. Puede ser, digamos, que a la hora de dar clases, nada, si te dejas avasallar por tus propios prejuicios, nada, no puedes llevar al otro al pensamiento crítico también, porque cuando uno va cargado de un montón de teorías, cosas que piensa, ideas que tiene, pero de ahí en más, cuando nada, te enfrentas con un montón de adolescentes que piensan diferente a vos, nada, tenés que tratar como no de imponer tu pensamiento, sino lograr que ellos construyan el propio. Y dándole todas las herramientas y dándoles la información y mostrándole por ahí todas las visiones que hay. Recién, por ejemplo, vi que hablaba de esto del proyecto de la maternidad como proyecto de vida, y la verdad que sí, es otra opción para muchas personas, es un proyecto de vida y tienen eso, un proyecto de vida y no está mal, o sea, es otro, es diferente. Entonces, eso, mostrarles el abanico de posibilidades para que ellos puedan construir, decidir y no ser también víctimas de estereotipos. Y si me pasa a mí en clases de escuchar, sí, muchas veces me pasa en algunas clases de enfrentarme a que se tenga una concepción de mujer, una concepción de hombre, una concepción de familia, y entonces te das cuenta que no se está teniendo en cuenta justamente todas las aristas, todas las posibilidades que existen hoy, que también están heterogéneos. Bien. Bueno, en ese sentido el material por ahí peca de ser medio heteronormativo, ¿no? No especifica cómo es el cuidado en las relaciones entre mujeres y entre varones. No habla de, conocen cómo es el método de la... Ay, no me sale ahora, no lo puedo creer. Bueno, la barrera de látex, a ver. ¿Lo conocen? No.
Así no me suena. Sí, profe, Capaz que- ¿El preservativo femenino que hablábamos hoy o no? No, preservativo Es una femenino no se consigue. El campo de látex El campo de que está en el látex. material Campo de también. látex. Lo estaba buscando en Google. Campo de látex. ¿Quién puede explicar qué es el campo de látex? Explico. Se borraron, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, explícalo porque la verdad es que yo no sabría. Es un campo que se genera cortando un preservativo, arrancándole la puntera donde está el receptáculo para el semen y se corta de forma transversal de manera tal que se genere un cuadrado de látex y eso se utiliza para las relaciones orales en contacto con la vulva o el ano. Entonces, la mujer o el hombre que vaya a tener contacto con genitales femeninos, y bueno, también se puede usar para otras prácticas, pero también o anal, lo puede usar y de esta forma protege, digamos, la cavidad bucal de infecciones de transmisión sexual. Eso sería más o menos el campo de látex, ¿no? Sí, correcto. Es así. Se protege la cavidad oral y la cavidad también genital, ¿no? O el área genital. El preservativo femenino también habría una protección ahí, pero bueno, no se consigue. Y también se plantea esto del campo de látex como muy importante para las relaciones entre varones y entre mujeres. También plantear la importancia del preservativo a la hora del sexo oral. No sé si están tanto, pero digamos, es algo, es una actividad de toda la vida, digamos, frecuente, pero digamos, hay como una idea en adolescentes ahora de cuidarse solamente para el sexo que implica penetración, pero son más descuidados, y en eso también hay que hablar del sexo lésbico, que por ahí no son tan cuidadosas, y son descuidados en lo que es el sexo oral, que es como una práctica ahora más frecuente en un sentido, no sé cómo explicarla, como si fuera algo más que se hace de forma, ahí no me sale la palabra, de forma, cuando uno no tiene, digamos, no con parejas estables, pero aparte, digamos, muchas veces en una noche puede ser, digamos, es como una extensión de chapar en la noche. Entonces no son lo suficientemente cuidadosos con el sexo oral. Entonces, plantear la importancia también de usar el preservativo en el sexo oral porque se pueden transmitir infecciones de transmisión sexual por esa vía. ¿Se entendió eso que dije? Me Sí, se mezclé a lo entendió. último, así de complicado. Bien. Y lo otro, y ya cerrando, porque es la hora, algo que había dicho Gabriela que me hizo pensar. No, que traten de pensar este tipo de actividades o dinámicas que se puedan llevar al aula, donde los estudiantes y las estudiantes construyan un significado colectivo y a la vez propio, donde indaguen sobre estos temas de una forma libre, ¿no? Porque de lo que se trata la educación sexual integral es de encontrar o de generar espacios de intercambio, de un diálogo donde todos nos sintamos cómodos y incluso por ahí perspectivas que son ajenas a las nuestras, ¿no? O podamos incluirlas y ponerlas en diálogo. También a mí me ha pasado en el Instituto de Formación Docente encontrar personas que, cada vez menos, ¿no? Pero personas que no están de acuerdo con la ESI o con la perspectiva de género, que son hostiles con esa temática. Y bueno, y hay que tratar de trabajarlo de una forma adecuada, ¿no? Porque ese es nuestro rol. Y bueno, para eso hay que pensar qué actividades o cómo plantearlo. No es tan fácil. Es un desafío.
Bueno, gracias por estar. No sé si quieren agregar algo, si tienen alguna duda. No, profe, Bueno, creo gra- que de arte por lo menos se entendió todo y en la clase aprendí otras cosas que tampoco sabía. Más información. Después voy a hablar con nadie en privado, me parece. ¿Cómo? Que después voy a charlar con Gaby en privado, digo. Muy bien, me parece muy bien. ¿Qué pasa? No, creo que fue todo bastante claro. Hay en experiencias para armar, hay unos juegos bastante interesantes. Pero sí, es como planteas vos, recién no hay una, digamos, no se orienta bien en diferentes prácticas. Es como que queda, por decirlo, demasiado serio y en esa seriedad, nada, no sé si el adolescente puede por ahí preguntar y sentirse, porque están buenos, digamos, para tenerlos en cuenta y desestructurarlos un poco, para aprender también nosotros de otras cosas. Sí, Porque los noto bastante estructurados. sí Pero puede ser, es verdad. están re interesantes las temáticas por ahí, para después, a medida que vamos leyendo en la carrera, o en nuestra vida, que nos gusta leer o encontramos un libro, una vez que tenemos en cuenta todas estas temáticas que estamos viendo acá, después ya las podemos ir localizando puntualmente en la literatura para poder después llevarlo al aula. O sea, nos ofrece, digamos, otro panorama también de los sexuales. Sí, Y aprender a incorporarlo. tal cual. Sí, la idea un poco de que puedan tener este material es eso, que empiecen a indagar ustedes qué dinámicas les resultan más convocantes para trabajar y esto del juego. Yo no soy muy lúdica particularmente, pero porque nunca he aprendido mediante el juego, pero sí es algo, no es que no he aprendido, puedo aprender un montón en el juego, pero es como mi matriz de aprendizaje siempre fue muy solemne, expositiva, muy estructurada, entonces me cuesta un montón, pero conozco docentes que manejan lo lúdico y que es una belleza y esas clases son inolvidables, así que recomiendo ampliamente que miren ese material porque desestructurar y generar esas instancias son la clave. Bueno, a descansar y nos vemos pronto, estamos en contacto. Ya, re tarde. Chau. Chao, Nos profe, vemos. muchas gracias. Nos vemos, Chao, gracias. hasta luego, gracias. Gracias, profe. Adiós. Adiós.